No era yo hombre de despertarme asustado. En 72 años de vida aprendí que lo malo que trae el sueño se lo lleva el amanecer. Pero aquel viernes de luna nueva, cuando abrí los ojos a mitad de la madrugada con el corazón martillándome en la garganta, supe que aquello era distinto, era un tipo de susto que no venía de dentro, venía de fuera, venía del monte, el viento se había detenido. Eso fue lo primero que noté. Aquí, en el semidesierto de Sonora, el viento nunca se detiene del todo. Puede amansarse, puede volverse un soplo de niño, pero pararse en seco, callarse como un muerto. Eso no pasa. Aquella noche pasó, y junto con el viento, los animales callaron también. La codorniz que duerme en el mezquite de allá afuera, silencio. El grillo debajo del piso de madera, silencio. El perro viejo que anda en el patio y le ladra hasta a la luna, silencio. Un silencio tan pesado que dolía en los oídos como la presión del agua profunda. Me llamo Arcadio, Arcadio Solís Reyes, 72 años, nacido y criado en el rancho Arroyo Seco, en los confines del interior de Sonora, a 43 kilómetros del pueblo más cercano, que aún así es un pueblo chico que no siempre tiene lo que uno necesita. El pelo se me puso blanco pronto. Dicen que fue por el sol, pero yo sé que fue por la vida. Mi mujer, Dalia, se fue hace 2 años. Desde entonces somos yo, la tierra, y lo que ella guarda. Aquella noche me levanté del catre rechinando los huesos como puerta vieja. Agarré el quinqué de queroseno que siempre dejo lleno en el borde de la ventana, encendí la mecha con un cerillo y fui saliendo despacio por el pasillo de tablas que gime a cada paso. La luz amarilla del quinqué proyectaba sombras largas en las paredes cubiertas por el hollín de los años. Caminé descalzo por el piso de tierra apisonada del patio, la frescura de la tierra subiendo por mis pies, y me dirigí hacia el monte cerrado que empieza en los linderos de la propiedad. Aquí necesito explicar una cosa. Ese monte nunca me ha gustado de noche. De día conozco cada rama, cada claro, cada rastro de animal. Me he metido en él cientos de veces buscando ganado perdido, buscando leña, buscando nada, solo por caminar. Pero de noche se vuelve otra cosa. Se pone demasiado denso, demasiado oscuro, como si guardara secretos que no quiere mostrar. Fui llegando despacio al borde del monte. El quinqué iluminaba un círculo pequeño a mi alrededor, y fuera de ese círculo era oscuridad completa. Fue cuando levanté el quinqué para alcanzar más lejos con la luz, que los vi. 2 ojos, rojos, brillando en medio de lo oscuro del monte, fijos, firmes, como 2 brasas de leña ardiendo a fuego lento. No parpadeaban, no se movían, se quedaban ahí, a la altura de un hombre, mirándome con una calma que me heló la sangre más que cualquier cosa que yo haya visto en esta tierra. No era el brillo de un gato montés, no era el reflejo de un berrendo, no era la luz de una luciérnaga. Era otra cosa. Me quedé parado como una estatua, el quinqué tembló en mi mano, porque yo estaba temblando. Arcadio Solís Reyes, que nunca le corrió a un bandolero, que enfrentó sequías de 3 años sin soltar su tierra, que enterró a su mujer sin perder el hilo de lo que tenía que hacer, estaba allí temblando como un chamaco en la oscuridad. Los ojos no se movieron de su lugar. Se quedaron mirándome por un tiempo que pareció tan largo como un mes de estiaje. Y entonces, lentamente, se fueron apagando. Primero el de la izquierda, luego el de la derecha, y el silencio volvió a pesar. Fui caminando de espaldas hasta la casa sin quitar los ojos del monte. Cerré la puerta, me acosté. No volví a dormir esa noche. Al día siguiente, bien tempranito, antes de que el sol pegara en la tierra, volví al mismo lugar. Me agaché en el suelo al borde del monte y empecé a buscar, y encontré.
huellas de pisadas en el suelo de arena roja, cerca de la raíz de un huizache. Eran huellas demasiado grandes para ser de un lagarto, demasiado pequeñas para ser de una res, y con una forma que no correspondía a ningún animal que yo pudiera nombrar en ese momento. El rastro seguía monte adentro por unos metros y luego desaparecía cerca de la orilla del jagüey viejo que está en los fondos de la propiedad. Me quedé mirando aquello un buen rato, con el sombrero de cuero en la mano y el sol empezando a calentar en la espalda. Cavilar las cosas siempre lo he hecho solo. Dalia solía decir que yo pensaba con la boca cerrada y actuaba con la cabeza abierta, que era una manera de hacer las cosas al revés de lo correcto. Nunca estuve en desacuerdo, pero tampoco nunca cambié. Guardé el secreto solo para mí. No le dije a Zacarías, mi vaquero de 40 años de servicio, que vive en el rancho de al lado. No le dije a Tona, la mujer que viene 2 veces por semana a cocinar y limpiar la casa desde que Dalia se fue. No le dije a nadie. Era mi asunto, mi tierra, mi problema. Pero la vida tiene una forma muy cabrona de no respetar el silencio de uno. Zacarías Montes tiene 68 años y una cara que parece un mapa de caminos de tierra. Cada línea es un viaje que ha hecho en esta vida difícil del desierto. Trabaja en el rancho Arroyo Seco desde los 28, cuando llegó aquí flaco como un cerco de alambre, sin un centavo y con un niño pequeño de la mano. Hoy sus hijos son grandes, regados por el país, y él se quedó, no porque no pudiera irse, sino porque no quería. Decía que tenía raíces en esa tierra como el mezquite que resiste la sequía. Zacarías fue el primero en contarme aquella mañana que había escuchado un ruido extraño en la madrugada. Estaba despierto por una vaca que iba a parir y jura que escuchó un sonido parecido a un silbido largo que venía del monte de atrás. 2 silbidos seguidos, una pausa y uno más, como una llamada. Escuché todo sin parpadear. Por dentro el pecho se me apretó. ¿Qué animal fue?, pregunté más para tantear lo que iba a decir. No sé, don Arcadio. Nunca he escuchado uno igual. Guardé el secreto aún más adentro. Pasaron 3 días de una calma engañosa antes de que la primera novedad grande llegara a la tranquera del rancho. Una tarde de miércoles, con ese sol que parte las piedras y que solo Sonora sabe dar, apareció una mujer joven llegando a pie por el camino de tierra, cargando una mochila grande en la espalda y una cámara fotográfica vieja colgada del cuello con un cordón de cuero. Era joven todavía, debía tener unos 30 y tantos años, el pelo recogido con una liga, ropa de algodón sencilla, el rostro lleno de determinación. Se paró frente a mí sin ceremonias. «Buenas tardes. ¿Es usted el dueño de este rancho?» «Lo soy», respondí, sin quitarme el sombrero. «Mi nombre es Verónica. Verónica Aguilar, 34 años, investigadora de folclore del México rural. Anduve escuchando hablar de esta región, que la gente de antes guarda historias sobre un ser que aparece en el monte en tiempos de sequía. Necesitaba venir a documentarlo. ¿Puedo hablar con usted?» La miré fijamente por un momento. Miré la cámara vieja. Miré la mochila llena. Miré sus pies, cubiertos del polvo rojo del camino, que demostraban que había caminado un buen tramo. «Esta tierra no es un museo, mija», dije. Ella no se movió ni un centímetro. Me devolvió la mirada con la calma de quien ya ha escuchado puertas cerrarse antes. «Lo sé, señor, pero a veces lo que uno cree que es leyenda esconde una verdad que ya nadie más sabe contar». Aquello se me quedó grabado en la cabeza. No sé por qué, pero se quedó. La dejé quedarse. Le di el rancho viejo en los fondos de la propiedad, que estaba cerrado desde que un sobrino mío pasó una temporada aquí, hace años. Le advertí las reglas de entrada. No se mete al monte sola, no va al jagüey de noche, no toca lo que no es suyo. Ella asintió a todo, y yo desconfié de todo porque es mi naturaleza. Lo que no sabía era de dónde había sacado la dirección del rancho.
Dijo que recibió una carta anónima en la oficina de la universidad donde trabajaba, en Hermosillo, diciendo que en el rancho Arroyo Seco iba a pasar algo que necesitaba ser registrado. Le pregunté quién podría haberla mandado. No sé, dijo simplemente. Pero la letra era de un viejo. Se notaba en cómo la mano había sujetado la pluma. Aquello me provocó un frío en la nuca que no era del viento. Aquella primera noche no volví a dormir bien. Me quedé en la hamaca del porche, con el cigarro de hoja apagado en la mano, escuchando el silencio del rancho. Zacarías se había ido a su casa temprano. Tona no venía ese día. Yo y la investigadora, cada uno en su rincón, cada uno con sus pensamientos. Cuando el reloj de pared marcó las 2 de la mañana, los ojos rojos aparecieron de nuevo. Esta vez estaban más cerca. Estaban al borde del patio, entre los nopales que crecen en fila en el lado sur de la propiedad. 2 puntos de luz roja, bajos, como si estuvieran más agachados que la primera vez, y desde el rancho viejo escuché un ruido, un golpe seco, un clic de una cámara fotográfica intentando disparar. Me levanté de un salto, corrí hacia el rancho. Cuando abrí la puerta encontré a Verónica de pie junto a la ventana, con la cámara en las manos y el rostro pálido de susto. «Se murió la batería», dijo, con la voz más pequeña que antes. Justo ahora. Los ojos ya habían desaparecido. Nos quedamos los dos en el umbral del rancho, mirando el patio vacío, el silencio regresando poco a poco. Un sapo croó a lo lejos. El viento volvió con un soplo tibio, y me di cuenta de que estaba allí, fuera de mi casa en medio de la noche, al lado de una mujer a la que no conocía hacía 3 días, buscando una explicación para algo que no podía nombrar. «¿Usted ya los había visto antes?», preguntó en voz baja. Tardé un momento en responder, pero respondí. «Sí». Ella me miró. Yo la miré a ella. Y algo, en ese momento, empezó a cambiar entre nosotros. No era afecto, no era confianza, era solo el comienzo de algo. Como cuando la lluvia todavía está lejos, pero ya se huele en el aire. En los días que siguieron, Verónica se puso a platicar con los trabajadores más viejos del rancho. La mayoría no quiso soltar prenda. El ranchero de antes no habla de cosas de aparecidos con extraños así a la primera, no. Pero hubo uno que habló. Don Belisario. 86 años, el cuerpo doblado como rama seca de mezquite, pero con ojos que todavía lo veían todo. Trabajaba en el patio, porque no podía quedarse quieto. Decía que el día que dejara de moverse era el día que el barro lo llamaría de vuelta. Era el más antiguo de los que quedaban en el rancho. Había visto a mi padre trabajar esta tierra y a mí crecer descalzo en el patio. Verónica se le acercó una tarde, sin nada en las manos, sin cámara, sin cuaderno. Solo se sentó a su lado en el banco de piedra cerca del zarzo. Se quedaron un rato sin hablar. Entonces ella preguntó suavemente: «Don Belisario, ¿usted sabe por qué los animales se callan cuando aparecen esos ojos?» El viejo dejó de masticar su piloncillo. La miró con una mirada larga, de quien está decidiendo si puede confiar. «Porque el bicho del monte sabe cuando hay algo más antiguo que él cerca», dijo, «y lo respeta». «¿Más antiguo cómo?». Se quedó callado un buen rato. Luego habló despacio, como quien desentierra algo que había enterrado muy hondo. «Esos ojos ya aparecieron una vez antes, hace 40 años, en la semana antes de la gran sequía. La gente de antes de aquí no le llamaba a eso espanto, le llamaba aviso. Decían que cuando esos ojos aparecían era porque algo enterrado iba a salir a la superficie, algo que necesitaba ser visto». Verónica anotó todo mentalmente, porque no traía cuaderno. Y cuando me lo contó esa noche, mientras tomábamos un caldo de frijol en la cocina de la casa grande, sentí esa opresión en el pecho de nuevo. Porque 40 años atrás, en la semana de la gran sequía,
Mi padre había encontrado algo enterrado cerca del Hawái, y nunca dijo qué era. Se llevó el secreto con él cuando se fue. ¿Qué estaba saliendo a la superficie ahora? Fue un sábado por la mañana, con el sol pegando duro y el polvo rojo del desierto cubriéndolo todo, cuando apareció Ciriaco. Ciriaco Méndez, 58 años, dueño del rancho vecino, el rancho El Pozo Hondo, que colinda con mi propiedad por el lado norte. Hombre gordo de cara cerrada, que siempre anda con la camisa desabotonada hasta la mitad del pecho y un sombrero de palma sudado en la cabeza. Nunca fuimos amigos. Hay una vieja disputa por un lindero que se arrastra desde hace años, y él es del tipo que no platica, empuja. Llegó sin avisar, azotó la tranquera y entró con su carro a la propiedad sin esperar a que nadie lo invitara. Paró su vieja camioneta frente a la casa y se bajó ya hablando fuerte. «Don Arcadio, necesito hablar con usted». Salí del porche despacio, sin prisa. Lo dejé esperar. Aprendí de mi padre que quien llega gritando quiere sacarte de tus casillas antes de empezar el juego. «Puede hablar», dije parándome a 3 metros de él. «Oí decir que tiene una forastera hospedándose aquí en el rancho», dijo, sus ojos astutos barriendo el patio. «Una investigadora, hurgando en cosas viejas. Lo que pasa aquí adentro es cuenta mía, Ciriaco». Esbozó una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Claro que sí, solo pasé a avisarle que hay gente de fuera interesada en comprar tierras en esta región. Buena oferta, don Arcadio. Usted ya está viejo, solo. ¿Para qué mantener todo este trabajo?». Lo miré fijamente sin parpadear. «Cuando quiera vender, usted será el último en saberlo», dije. Se fue sin decir más. Pero cuando la camioneta desapareció en la curva del camino de tierra, me quedé mirando el polvo que levantó y sentí que esa visita no era de amistad, era de reconocimiento, como cuando el sopilote empieza a dar vueltas antes de tener la certeza de que la cosa ya está en el suelo. Esa noche, Zacarías vino a contarme que había visto luz de linterna cerca del Hawái viejo, del lado que colinda con la propiedad de Ciriaco. Era tarde, después de las 10, y había salido a ver una vaca que estaba inquieta. Se quedó escondido en la oscuridad y vio una figura con una linterna caminando despacio a la orilla del agua, agachándose de vez en cuando, mirando al suelo. ¿Era él?, pregunté. La figura era grandota, don Arcadio. De su tamaño, dormí mal esa noche, muy mal, con la cabeza llena de preguntas que aún no tenían respuesta, y un presentimiento creciendo en el pecho de que todo aquello, los ojos rojos, la investigadora, Ciriaco, estaba conectado de una forma que todavía no lograba ver, pero iba a verla. La tierra no guarda secretos para siempre, y lo que estaba enterrado bajo el rancho Arroyo Seco estaba a punto de salir a la luz de una manera para la que ninguno de nosotros estaba preparado. Hay cosas que uno hace sin entender por qué. Actúa por instinto, por una llamada que viene de adentro y que la razón no explica. Fue así que, a la mañana siguiente de la visita de Ciriaco, me desperté antes que el gallo y me fui directo al Hawái. No llevé a nadie, no le avisé a Zacarías, no desperté a Verónica. Fui solo, con el quinqué todavía encendido, a pesar de que el cielo ya clareaba en el horizonte, pisando despacio la arena roja del camino que corta el lado sur de la propiedad. El Hawái está en los fondos, rodeado de nopales y de unos membrillos viejos que mi padre plantó décadas atrás. El agua adentro es oscura de madrugada, casi negra, y por la mañana temprano toma un reflejo del cielo que deja todo quieto y bonito. Llegué a la orilla, me agaché y empecé a examinar el suelo alrededor del agua. Había marcas. No las mismas del primer día, estas eran más recientes, más claras, hechas por una bota de suela gruesa.
Y junto a las marcas de bota había algo que me hizo contener la respiración por un segundo. Un trozo de alambre nuevo, del tipo galvanizado, atado a una pequeña estaca clavada en el suelo justo a la orilla del agua, como si alguien hubiera estado midiendo la profundidad o marcando un punto exacto del terreno. La estaca había sido clavada allí no hacía mucho. La tierra a su alrededor todavía estaba suelta. Saqué la estaca del suelo y me quedé mirándola en la mano. Era nueva, comprada en una tienda. No era una cosa de campo improvisada, era material de alguien que planeó antes de venir. La guardé en el bolsillo del pantalón. No dije nada, pero la cabeza ya no paró. Esa semana, Verónica empezó a trabajar de verdad. Se despertaba antes que yo, tomaba el café que Tona dejaba listo, agarraba su cuaderno y salía a caminar por la propiedad, platicando con quien se dejara. Tenía una paciencia de santa con los más viejos. No llegaba con prisa, no le aventaba las preguntas a la cara a nadie. Llegaba despacio, se sentaba, dejaba que el silencio ocurriera primero. Y cuando el silencio se volvía cómodo, entonces preguntaba. Yo la observaba desde lejos. Era una forma de trabajar diferente a la que conocía. La gente de aquí es cerrada con los extraños. Abre el corazón despacio, como el desierto que solo florece cuando la lluvia ya lleva unos días. Pero con ella iba funcionando. Uno por uno, los trabajadores más viejos fueron hablando. Me contaba las historias por la noche, en la cocina, mientras tomábamos té de cedrón que Tona había dejado en un termo. Yo escuchaba sin interrumpir. Aprendí que es mejor escuchar que hablar cuando uno todavía no sabe el tamaño de la cosa. Las historias se parecían entre sí. Todos los que tenían más de 60 años en la propiedad o en los alrededores recordaban un tiempo en que el Monte de los Fondos era tratado con más respeto. No era prohibición, no era miedo, era respeto de verdad, del tipo que se le tiene a algo más grande. Decían que la gente antigua de esa región encendía fuegos en puntos específicos del monte para comunicarse de lejos, antes de que existiera cualquier cosa moderna, y que esas señales de fuego tenían un código que solo los más vieyentes sabían descifrar. Lo que me llama la atención, dijo Verónica una de esas noches, pasando el dedo por una anotación en su cuaderno, es que nadie lo llama algo malo. Cuando les pregunto si tenían miedo, dicen que no, dicen que era cosa de respeto, como si esas señales fueran un aviso de un amigo, no de un enemigo. Yo no dije nada, pero por dentro fui conectando un punto con otro. Fue en el 10º día después de su llegada que pasó la primera cosa que cambió el rumbo de todo. Era un jueves por la tarde, el sol todavía alto y el calor haciendo que la tierra temblara, cuando Zacarías llegó al porche con el sombrero en la mano, cosa que solo hace cuando el asunto es serio. «Don Arcadio, Ciriaco está en el lindero norte». Me levanté sin prisa aparente, pero por dentro la sangre se me aceleró. ¿Haciendo qué? Está con un muchacho que no conozco. Los dos se quedan mirando para el lado del jagüey, apuntando. El muchacho tiene un aparato en la mano, parece de esos que miden el terreno. Fui hasta el lindero con Zacarías. Ciriaco me vio llegar y no disimuló ni un poco. Se quedó parado de su lado del cerco, con los brazos cruzados, mirándome con esa sonrisa que no es de amistad. «Don Arcadio», llamó, como si hubiéramos quedado de vernos ahí. «Ciriaco». Me detuve en mi lado del cerco. «¿Qué está haciendo aquí?» «Solo echando un ojo a mi lado», dijo. «Un hombre tiene derecho de mirar su propia tierra». El muchacho a su lado tenía un aparato que reconocí. Era un medidor de subsuelo, de esos que usan para analizar la composición de la tierra. Él fingió que no me estaba viendo. «Ese aparato apunta para mi tierra, Ciriaco», dije, despacio. Se encogió de hombros. «La señal a veces llega lejos». Me fui sin responder, pero esa noche no pegué un ojo.
Verónica, cuando le conté, se puso seria. Medidor de subsuelo, repitió pensando. Está buscando algo específico en el terreno. Agua, dije. Aquí en el desierto, quien tiene agua bajo la tierra, tiene oro. Ella me miró con esa manera suya, de quien está conectando puntos que todavía no aparecen en el mapa. Y el Hawái viejo queda exactamente en el punto que colinda con la propiedad de él, dijo ella. Exactamente. El silencio que vino después pesó como una tormenta acercándose. Mira hasta el final, no te vas a arrepentir. Comenta desde dónde estás escuchando esta historia y suscríbete al canal para apoyar este trabajo. Tu ayuda es muy importante. En la segunda semana del segundo mes, las cosas se fueron calentando como una brasa que recibe viento. Toná, que tiene 53 años y es parte del rancho desde hace más de 20, vino a contarme que había visto un carro parado en el camino de terracería cerca de la entrada de la propiedad, por la noche, 2 veces en la misma semana. Un carro oscuro, sin identificación visible, que se quedaba parado un rato y luego desaparecía. Lo vio desde la ventana de su cuarto, que está en una casita a unos 200 metros de la casa grande. Tenía los faros apagados, dijo con la voz baja de quien no quiere alarmar, pero no puede guardárselo. Pero había una luz de cigarro encendido adentro. Vi la brasa. Le agradecí y le dije que me encargaría. Pero por dentro sabía que el cerco se estaba cerrando de una forma que todavía no entendía por completo. Verónica, esa misma semana, hizo algo que no esperaba. Me pidió que la acompañara al pueblo más cercano, donde estaba el registro público del distrito. Quería hurgar en documentos antiguos de la región, escrituras de propiedad, títulos, cualquier papel que pudiera arrojar luz sobre la historia de estas tierras. Acepté. Quedamos para un viernes temprano. La víspera, fui a revisar la vieja troca que uso para ir al pueblo. Vieja, pero funcionaba. La había comprado de segunda mano hacía unos 12 años, y Zacarías la mantenía remendada con la habilidad que solo la gente del desierto tiene para hacer que lo viejo dure más de lo que debería. Revisé el aceite, revisé el agua. Le di una patada al neumático trasero izquierdo que estaba un poco bajo. Decidí que así podíamos ir. Fue un error que iba a pagar caro. El camino de terracería que conecta el rancho Arroyo Seco con el pueblo es una herida abierta en el suelo rojo del desierto. 38 kilómetros de curvas, baches, tramos que la lluvia erosiona cada vez que llega el invierno y que nunca se reparan de verdad. Conozco cada palmo de ese camino, pero en época de sequía se pone peor. La arena está suelta, la grava se mueve y las zanjas que abren las corrientes de agua quedan escondidas bajo una capa de polvo que parece suelo firme, pero no lo es. Salimos a las 6 de la mañana, con el cielo todavía de color de brasa apagada. Verónica iba en el asiento del copiloto con su cuaderno en el regazo y la cámara en el cuello. Yo iba al volante con el sombrero de cuero en la cabeza y el silencio de siempre. Hablamos poco. Ella miraba por la ventana el monte pasar. Ese mundo seco y sagrado que la mayoría de la gente de fuera encuentra feo y que yo considero el lugar más bonito de la tierra. Llegamos al pueblo sin problemas. Ella se fue al registro. Yo fui por provisiones a la cooperativa. Nos encontramos 3 horas después frente al Palacio Municipal, cada uno con lo que había ido a buscar. Ella traía copias de documentos en un sobre amarillo. Yo traía costales de arroz, frijol y piloncillo. De regreso, el problema llegó a los 22 kilómetros del rancho, en una curva cerrada después de una loma. La zanja estaba exactamente donde no la esperaba, profunda como un canal de riego, oculta por el polvo. La troca cayó de lado con un golpe seco, el neumático trasero izquierdo reventó como petardo y el vehículo derrapó fuera del camino en una sacudida que nos lanzó a los dos hacia adelante. El motor se apagó. El silencio del desierto regresó de golpe.
Me tomó unos segundos entender lo que había pasado. Miré a mi lado. Verónica tenía la mano en la cara, con una expresión de dolor. Se había golpeado el brazo en la puerta con el impacto. ¿Estás bien?, pregunté. El brazo, dijo ella con la voz contenida. Creo que me pegué feo. Salí de la troca. Ella salió también, más despacio. Su brazo derecho se estaba hinchando rápido, un moretón naciendo debajo del codo que indicaba que no era cosa simple. A mí me dolía una costilla del lado izquierdo, un dolor punzante que aumentaba cada vez que respiraba hondo, pero me aguanté. Nos quedamos a la orilla del camino. Por ese tramo no pasaba casi nadie. El sol pegaba de frente. La sombra más cercana era un mezquite flaco, a unos 30 metros. Fuimos hasta él, nos sentamos en la tierra y esperamos. En esa espera, que duró más de 2 horas, hasta que un ranchero viejo apareció en la curva y se ofreció a ir por ayuda al pueblo, pasó algo que no esperaba. Hablé, no sé por qué en ese momento. Quizás porque el dolor de la costilla me quitó la armadura, quizás porque el calor y el cansancio aflojaron el nudo que cargaba en el pecho. Quizás porque ella se quedó sentada a mi lado en silencio, sin exigir conversación, sin llenar de preguntas. Solo estuvo ahí, y eso fue suficiente para que me abriera. Empecé a hablar de Dalia, de la falta que me hacía, que era diferente a cualquier cosa que yo conociera. No era la falta de cuando se iba de viaje, que se pasaba. Era una falta que iba creciendo con el tiempo, al contrario de lo que dicen. Y que la soledad de vivir en ese rancho enorme, con cuartos vacíos, tenía un peso que no le había contado a nadie todavía. Verónica escuchó todo. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, no dijo que todo iba a estar bien. No dijo ninguna de esas cosas que la gente dice cuando no sabe qué decir. Dijo, gracias por confiar en mí. Y esas 4 palabras valieron más que cualquier discurso de consuelo que yo haya recibido. Regresamos al rancho al final de la tarde, ella con el brazo enyesado que el doctor del pueblo le puso, y yo con la costilla vendada. Zacarías fue a buscarnos cuando el ranchero llegó con el recado. En la troca de Zacarías de camino de vuelta, Verónica se durmió en el asiento recargada en la ventana, exhausta por el dolor y el largo día. Yo me quedé mirando el camino, pensando. Cuando llegamos, se fue directo a su cuarto a descansar. Yo me fui al porche de la casa grande, me senté en la mecedora que era de Dalia y me quedé viendo cómo oscurecía el cielo. Zacarías se quedó a mi lado, sin hablar. Él sabía cuándo necesitaba silencio. Fue él quien habló primero, después de un buen rato. Don Arcadio, fui a ver la troca en la mañana, antes de que saliera. Le di una patada al neumático trasero izquierdo y estaba bueno, firme. Me giré hacia él lentamente. Eso mismo pensé, dije. El silencio regresó. Pero esta vez era un silencio diferente, pesado de sospecha. Un neumático que estaba bueno en la mañana no revienta así, de esa manera, en una zanja pequeña. No de esa manera. Alguien había ponchado ese neumático, y yo sabía quién tenía interés en sacarme de circulación por un tiempo. Lo sabía muy bien. Durante los días que Verónica se quedó en la casa grande recuperándose, aprovechó el tiempo de una forma que no esperaba. Pidió permiso para hurgar en la caja vieja de documentos que estaba en el cuarto del fondo, un cuarto que usaba de bodega, lleno de cosas que mi padre había dejado y que nunca tuve el valor ni las ganas de organizar bien. La dejé. No sé bien por qué. Quizás porque yo mismo ya no aguantaba ese cuarto cerrado. Quizás porque confiaba en ella ahora, después del camino, después de esas 4 palabras. Se quedó 2 días enteros en ese cuarto. Salía para comer. Regresaba. Llevaba el brazo enyesado con una paciencia de quien ha aprendido a trabajar así. En la tarde del segundo día, casi al final, cuando el sol entraba por la ventana del pasillo en rebanadas de oro,
Vino a buscarme al porche con un papel en la mano. Su rostro era diferente. Tenía una luz en los ojos que mezclaba emoción y asombro. El tipo de mirada que me imagino que tiene un gambusino cuando la batea muestra el color del oro por primera vez. «Don Arcadio», dijo, y su voz era baja pero firme. «Necesito mostrarle algo». Era un mapa, dibujado a mano, en papel amarillento que olía a tiempo viejo, con líneas de tinta café que los años habían descolorido pero no borrado. En la esquina inferior derecha, una firma, Padre Eusebio Cardoso, seguida de una fecha de más de 100 años atrás. El mapa mostraba la región del rancho con un detalle impresionante. El jagüey, el monte, las piedras del barranco, todo dibujado con el cuidado de quien conocía esa tierra palmo a palmo. Y en medio del monte de los fondos, marcado con un círculo y una cruz, había un punto, con una anotación al lado en letra menuda de cura: «Entrada a la cámara sagrada del pueblo del monte. Que Dios guíe a quien aquí llegue con buena intención». Debajo del mapa, pegada con cera, había una hoja más pequeña. En ella, el padre había escrito: «Este pueblo usa el fuego como voz. 2 señales cortas y una larga significan que necesitan ayuda. Nunca respondas con fuego en el monte, pues vendrán hacia ti. Responde con un quinqué en la ventana». Leí aquello 2 veces, luego 3. El papel temblaba en mi mano, pero no era el viento. Un quinqué en la ventana. Toda la vida dejé el quinqué encendido en la ventana. Dalia tenía esa costumbre. Decía que era para guiar a quien llegara tarde por el camino. Después de que se fue, yo seguí. Por costumbre. Por extrañarla. Y durante todo este tiempo, sin saberlo, yo estaba respondiendo a una señal. Alguien allá en el monte estaba viendo ese quinqué encendido cada noche, y estaba esperando. Esa noche no pude dormir de nuevo, pero esta vez no era miedo, era otra cosa. Era esa sensación de cuando uno descubre que la vida estaba tramando algo por debajo, sin avisar, y de repente el suelo que parecía sólido muestra que tiene una profundidad que no imaginabas. Me quedé en el porche hasta después de la medianoche. La mecedora rechinando lentamente, el quinqué encendido en la ventana del pasillo, como siempre. Esta vez miré esa llama con otros ojos. Una llama que Dalia empezó a encender por simple bondad, para guiar a quien llegara tarde por el camino de terracería. Una llama que yo continué encendiendo por extrañarla a ella, y que, sin que ninguno de los dos lo supiera, estaba siendo leída por alguien allá en la oscuridad del monte como una respuesta, como un sí. ¿Qué tipo de gente sería esa que todavía vivía en ese monte desde hacía generaciones usando el fuego como voz? Verónica se quedó despierta también. La vi por la ventana de su cuarto, la luz débil de una vela iluminando su perfil mientras leía los documentos del padre por 3ª o 4ª vez. El brazo enyesado apoyado en la mesa, el cuaderno abierto a un lado. Estaba armando un rompecabezas, y yo sabía que cada pieza que encajara me acercaría más a una verdad que mi padre conocía y no me contó. ¿Por qué no me contó? Esa pregunta se quedó latiendo en mi pecho como la costilla lastimada. Al día siguiente, bien temprano, Verónica vino a encontrarme en la cocina con el sobre de documentos del registro público en la mano. Había pasado parte de la noche revisando lo que había copiado en el pueblo y comparándolo con el mapa del padre. «Mire esto», dijo abriendo un documento sobre la mesa junto al café que Tona había dejado. Era una copia de un título de propiedad de hacía décadas, firmado por un notario del distrito. El documento registraba la existencia de una comunidad de posesionarios en la región del monte del rancho Arroyo Seco, gente que vivía en esa tierra incluso antes de que el rancho existiera como rancho. El registro decía que esta comunidad tenía costumbres propias y lengua parcialmente distinta, y que ocupaba el área de monte nativo en los fondos de la propiedad y la región del jagüey natural.
Están aquí desde antes del rancho, dije mirando el papel. Antes del rancho, antes de su padre, probablemente antes del abuelo de su padre, dijo ella. Y mire lo que dice al final del registro. Al pie del documento, en letra más pequeña, había una anotación hecha a mano por alguien diferente al notario original. Comunidad se retiró al interior del monte tras conflicto de tierras en fecha no registrada. Paradero actual desconocido. Paradero desconocido. Pero ahora yo sabía que el paradero no era desconocido. Era el monte en los fondos de mi propiedad. Siempre lo fue. Verónica cerró el sobre con cuidado y me miró. Arcadio, necesito entrar al monte. Hice como que no escuché por un segundo. Luego dije, ¿con el brazo así? Con el brazo así. Tomé el café despacio pensando. La cabeza le daba vueltas a los riesgos. El monte era cerrado, el terreno irregular, y si a alguien allá adentro no le gustaban las visitas, yo no sabría qué esperar. Pero por otro lado, esos ojos rojos habían aparecido cerca de la casa, no dentro de ella. Y el mapa del padre decía que venían cuando se les llamaba de la forma correcta. El quinqué había sido la respuesta correcta por accidente. Si hubieran querido hacer daño, ya lo habrían hecho. Vamos despacio, dije. Y si te digo que te regresas sin discutir. Ella asintió. Esta vez le creí. Entramos al monte al final de la mañana, cuando el sol ya estaba alto y la sombra de los árboles creaba una frescura que el patio no tenía. Yo iba delante, abriendo camino con un machete viejo, Verónica justo detrás, con el cuaderno sujeto bajo el brazo bueno y los ojos barriendo todo. Zacarías se quedó afuera con órdenes de no seguirnos y de mandar a buscar ayuda si no volvíamos en 3 horas. El monte del rancho Arroyo Seco es denso de una manera que sorprende a quien no lo conoce. Por fuera parece una cortina de ramas secas, matorral común, como el que hay en buena parte del desierto. Pero cuando entras de verdad, después de los primeros 50 metros, la vegetación cambia. Se vuelve más cerrada, más verde en los tramos donde la humedad del subsuelo sube, con plantas que nunca he visto en otro lugar. Mi padre decía que el monte de los fondos era especial, una palabra que usaba raramente y con peso. Nunca entendí lo que quería decir. Estaba empezando a entender. Seguimos el trazo del mapa del padre, que Verónica había fotografiado e impreso en un papel más grande antes de entrar. El mapa indicaba un camino que seguía el borde de un arroyo seco. Luego subía por una loma pedregosa y llegaba a un área más abierta donde había, según el dibujo, piedras en círculo, antiguas, del tamaño de un hombre. Caminamos por casi 40 minutos sin ver nada diferente. Empezaba a pensar que el mapa estaba desactualizado, que el monte había cambiado demasiado en 100 años, cuando Verónica me tocó el hombro por detrás. Me detuve. Señaló un palo fierro a la izquierda del camino. En la corteza del árbol había una marca. No era cosa del cuchillo de un cazador ni de una rama quebrada por el viento. Era un símbolo hecho con algo afilado, 2 trazos cortos paralelos y un trazo largo cruzándolos. El mismo símbolo repetido 3 veces a diferentes alturas, como si personas de distintos tamaños hubieran hecho la misma marca a lo largo de los años. «Es la señal», dijo en voz baja. 2 cortos y 1 largo. Necesitan ayuda. El corazón se me aceleró. Continuamos. Las piedras en círculo estaban allí. Un claro abierto en medio del monte, con el suelo de tierra apisonada y limpia, rodeado de piedras altas que alguien había colocado allí con intención. No era cosa de la naturaleza. Las piedras eran de un tipo que no existe en esa región, traídas de lejos, gris oscuro con vetas blancas, cada una de un tamaño diferente, pero colocadas en un orden que creaba un espacio protegido. En el centro del círculo había cenizas de una fogata, todavía con algo de calor, cuando Verónica acercó su mano buena a ellas. «Hicieron fuego aquí no hace mucho»,
dijo. Me quedé parado, mirando alrededor. El monte estaba en silencio, pero era una quietud diferente a la de la noche. Era una quietud de quien está prestando atención. ¿Hay alguien viéndonos ahora?, dije. No como pregunta. Verónica se puso de pie y habló en voz alta, con firmeza al aire. Mi nombre es Verónica. Vine con el dueño del rancho. No venimos a hacer daño. Encontramos el mapa del padre Eusebio. Sabemos que están aquí. El silencio duró un buen rato, lo suficiente como para que yo empezara a pensar que había sido un error, que el claro era solo un claro y las cenizas eran de una fogata vieja de algún cazador. Entonces una voz salió del monte. Una voz de mujer, vieja, con un acento diferente al del desierto que conozco, una cadencia distinta en las palabras, más lenta, más pausada. El quinqué de la ventana. ¿Quién lo enciende? Di un paso al frente. Yo, me llamo Arcadio, soy hijo de Tomé Solís. Nací en esta tierra. Una pausa. Luego, conocimos a Tomé. Y de en medio del monte, con una calma que parecía de gente acostumbrada a aparecer y desaparecer sin hacer ruido, salieron 3 personas. La primera era la mujer de la voz. Debía tener unos 75 años, quizás más, cuerpo pequeño y encorvado, pelo blanco trenzado con una tira de cuero fino. Sus ojos eran oscuros y profundos, del tipo que parece haber visto mucho y elegido guardar la mayoría. Se llamaba Nazaria. El segundo era un hombre más joven, de unos 40 años, alto y seco como un poste de cerco, con las manos gruesas de quien ha trabajado la tierra por mucho tiempo. No dijo su nombre de inmediato. Se quedó de pie detrás de Nazaria observando. La tercera era una niña, 5 años, máximo 6, pelo rizado recogido de cualquier manera, ojos grandes y curiosos que no tenían nada de miedo, solo una curiosidad del tamaño del mundo. Se me quedó mirando con una seriedad de adulto que me descolocó por dentro de una forma que no esperaba. Nazaria habló primero. Don Tomé conocía este lugar. Él prometió que esta tierra no sería tomada mientras él viviera. Pero don Tomé se fue. Hace muchos años, dije. Y usted no sabía nada, dijo. No era una acusación, era una constatación. No sabía. Me miró por un rato. Luego miró hacia el quinqué imaginario, como si estuviera pensando en la señal que yo había enviado sin querer por años. Usted encendía el quinqué, dijo. Cada noche, lo veíamos de lejos. Usted no sabía lo que estaba diciendo, pero estaba diciendo lo mismo que don Tomé decía, que la tierra estaba en paz. Tragué saliva. Y los ojos rojos en el monte, dije. Eran ustedes, hizo un gesto con la cabeza que podría ser un sí. Brasas de fogata atoradas entre 2 ramas. Las usamos cuando necesitamos llamar la atención sin mostrarnos. Cuando el vecino del norte empezó a andar por el lindero de madrugada, nos preocupamos. Necesitábamos saber si el señor del rancho todavía era de confianza. Siriaco, dije. Vino aquí 2 veces. Habló el hombre alto por primera vez, su voz grave y directa. Ofreció dinero para que nos fuéramos. Dijo que la tierra se iba a comprar de cualquier manera, que no servía de nada resistir. La niña, que se había quedado quieta hasta entonces, de repente caminó en mi dirección con esa calma de niño que no conoce el peligro. Se paró frente a mí, me miró de abajo hacia arriba y dijo, «Usted tiene cara de abuelo». Nazaria hizo un sonido que podría haber sido una risa. Me agaché hasta quedar al nivel de sus ojos y le dije, «Es porque lo soy». No era verdad, no tenía nietos. Pero ella lo aceptó como un hecho y regresó satisfecha al lado de Nazaria. Nos quedamos en el claro por casi 2 horas. Verónica anotó todo lo que pudo con su mano buena, y cuando no podía escribir lo suficientemente rápido, se quedaba solo escuchando con esa atención total que tiene. Nazaria fue contando la historia de su gente en pedazos, no en orden, como cuenta la gente mayor, saltando entre el pasado y el presente como quien conoce ambos igual de bien.
Eran alrededor de 30 personas, viviendo en el monte, en casas de adobe y palma que no se veían desde afuera, tan mezcladas con la vegetación que pasaban desapercibidas para quien no supiera dónde mirar. Tenían una pequeña milpa en un claro protegido por la loma de piedra. Hacían remedios con las hierbas del desierto que tenían propiedades que Nazaria describía con una precisión que a Verónica no se le escapaba. Celebraban un ritual en enero que no se parecía a ninguno que yo conociera, con cantos en palabras que mezclaban español antiguo con algo aún más antiguo, y dependían del agua del Jagüey. Siempre habían dependido. El manantial que alimentaba el Jagüey era el mismo que regaba su milpa. Si esa agua era desviada, represada de otra manera o explotada con un pozo artesiano desde afuera como Siriaco pretendía hacer, toda la comunidad quedaría en serios aprietos. ¿Cuántas veces intentaron comunicarse conmigo antes?, pregunté. Nazaria pensó. Muchas veces mandamos los ojos de brasa cerca de la casa, pero usted nunca respondía. Solo encendía el quinqué de la ventana como siempre, y entendíamos que no sabía el código, hasta que llegó esta muchacha, dijo mirando a Verónica. Y entonces las cosas empezaron a moverse. Verónica me miró. Yo la miré a ella. Y allí, en ese claro en medio del monte, con el olor a tierra y a hierba en el aire y una niña de 5 años sentada en el suelo haciendo dibujos con una ramita en el polvo, los dos entendimos al mismo tiempo. La carta anónima que había enviado a Verónica al rancho no había sido una coincidencia, había sido planeada. ¿Quién mandó la carta a su universidad?, le pregunté directamente a Nazaria. La anciana se quedó en silencio por un momento. Luego llamó al hombre alto por su nombre, que descubrí que era Sinesio, y le dijo algo en voz baja que no escuché. Él fue a una de las piedras del círculo, levantó una laja del suelo y sacó de debajo de ella un sobre de plástico con un papel dentro. Era una carta, escrita a mano, con letra de quien aprendió a escribir tarde en la vida, pero que trataba las palabras con el cuidado de quien las respeta. Sinesio me la entregó. La leí. La carta decía que el rancho Arroyo Seco guardaba una historia que necesitaba ser contada antes de que desapareciera, que había documentos escondidos en la casa que probaban derechos que nadie conocía, que la investigadora correcta, si llegaba en el momento correcto, podría salvar lo que aún era posible salvar. Y al final, una frase que me cortó el aliento. Tomé Solís pidió que si él ya no podía cumplir la promesa, su hijo supiera la verdad. Ya es hora. La letra era de Nazaria. Ella había escrito esa carta. La había dirigido a la Universidad de Hermosillo basándose en una lista de investigadores que el cura de un pueblo cercano había guardado. Había esperado. Y cuando Verónica llegó, los ojos de brasa aparecieron más cerca que nunca, porque era la señal de que la respuesta había llegado. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el bolsillo de la camisa, del lado del corazón. No dije nada, pero Nazaria me miró y supo que había entendido. De regreso al rancho, Verónica y yo caminamos en silencio la mayor parte del camino. El monte se iba abriendo poco a poco, el sol de la tarde entrando en rebanadas entre las ramas, y yo iba procesando todo aquello que apenas cabía en mi cabeza. Mi padre sabía, mi padre conocía a Nazaria, conocía a esa comunidad, había hecho una promesa de la que yo nunca supe, y se fue sin contarme. ¿Por qué? ¿Por falta de tiempo? ¿Por pensar que la promesa duraría más que él? ¿Por no querer cargarme con eso? Nunca sabría la respuesta, pero la falta que me hacía dio una punzada diferente en ese momento, mezclada con un pesar suave que no era coraje. Era solo el peso de una ausencia que ahora tenía una forma que antes no tenía. Cuando salimos del monte y el patio del rancho se abrió frente a nosotros, Zacarías estaba esperando en el borde, como habíamos quedado. Me miró con la pregunta en el rostro sin necesidad de hablar.
Hice un gesto con la cabeza que significaba, luego te cuento. Verónica se fue a su cuarto. Yo me fui al porche. Me senté en la silla de Dalia y me quedé mirando el horizonte volverse naranja y luego morado y luego oscuro. Pensé en la promesa de mi padre. Pensé en Ciriaco con el medidor de subsuelo en el lindero. Pensé en los 30 hombres, mujeres y niños que vivían en ese monte dependiendo de un manantial que otro hombre quería desviar por dinero. Pensé en la niña de 5 años que me había llamado abuelo, y pensé en lo que se necesitaría hacer. No iba a ser fácil, no iba a ser rápido, y seguramente iba a tener un costo que todavía no podía calcular. Pero mientras estaba allí sentado, la noche cayendo sobre el desierto y los primeros grillos rompiendo el silencio, sucedió algo que tiró por la borda todo lo que estaba planeando. Zacarías vino corriendo desde la dirección del corral, cosa que nunca hacía porque sus pies ya no aguantaban carreras. Pero vino, jadeando, con el sombrero en la mano y el rostro alterado. Don Arcadio, hay problemas. ¿Qué pasó? Ciriaco. Entró a la propiedad, por el lado del Jagüey. Está allá ahora con 2 hombres que no conozco, midiendo el terreno dentro de nuestro cerco. Me levanté de la silla. La costilla me punzó. La ignoré. ¿Le avisaste a Verónica? Pregunté. Todavía no. Avísale. Y trae el sobre con los documentos del registro. Zacarías se fue. Yo me dirigí hacia el Jagüey. Ciriaco había cruzado el cerco de mi propiedad. Había entrado a mi terreno sin permiso, con 2 desconocidos y equipo de medición, como si ya fuera suyo. Y en ese momento, algo en mí que había estado quieto por mucho tiempo despertó. No era el coraje del que grita, era el coraje del que se endurece. El coraje de quien ha sido demasiado paciente por demasiado tiempo y llega al punto donde la paciencia se vuelve complicidad. Arcadio Solís Reyes, 72 años, con una costilla vendada y el peso de una promesa que no era suya, pero que iba a honrar de todos modos, fue caminando hacia el Jagüey en la creciente oscuridad de la noche. Y esta vez no se iría sin una respuesta. Llegué al Jagüey con el corazón latiendo diferente. No era el corazón acelerado del que tiene miedo. Era el corazón firme del que ha tomado una decisión. La noche había caído por completo, pero la luna estaba alta y clara, dando esa luz blanca que el desierto recibe con gratitud porque alumbra sin quemar. Vi a Ciriaco de lejos, su silueta gorda, inconfundible, cerca de la orilla del agua, y a su lado 2 muchachos que nunca había visto, cada uno sosteniendo un aparato diferente. Uno era el medidor de subsuelo. Lo reconocí. El otro parecía una especie de estaca de metal larga con marcas numéricas, del tipo que usan los topógrafos para medir la profundidad del manto freático. Fui acercándome despacio. Ciriaco me vio cuando estaba a unos 20 metros. No se movió. Se quedó parado con su aire arrogante, las manos en los bolsillos, como si estuviera en su propio patio. Don Arcadio, dijo, con ese tono que mezclaba falsa cordialidad con burla escondida. ¡Qué coincidencia! No es ninguna coincidencia, Ciriaco, respondí, deteniéndome a 5 metros de él. Estás dentro de mi cerco. ¿Sabías eso? Esbozó una sonrisita. El cerco allí está chueco desde hace años. Nunca definimos bien ese lindero. Pensé que ya era hora de resolverlo. De noche, con equipo de medición, sin avisar. Usted es un hombre ocupado. Respiré hondo. La costilla punzó. La dejé pasar. ¿Me vas a decir qué estás buscando aquí, Ciriaco, o voy a tener que descubrirlo por otro camino? Y prefiero que me lo digas, porque cuando lo descubro yo solo, no me quedan ganas de ser amable. La sonrisa se le borró de la cara. Por debajo de la sonrisa estaba lo que yo esperaba. Un hombre que no estaba acostumbrado a ser enfrentado directamente y que no sabía muy bien qué hacer cuando eso pasaba. Agua mineral, dijo después de una pausa. Este Jagüey
Tiene un manantial con una composición mineral que vale dinero, mucho dinero. Ya hablé con una empresa embotelladora de Hermosillo. Tienen un interés serio. Solo necesito comprobar que el manantial queda de mi lado del lindero. Y no queda, dije. Todavía no sé eso. Yo sí. Y ahora tengo documentos que lo prueban. Aquello no se lo esperaba. Vi cómo le cambió la cara. Fue entonces cuando Verónica llegó por el camino del patio, con el sobre del registro en su mano buena, el brazo enyesado a un lado, Zacarías detrás de ella con una linterna. Se paró a mi lado sin decir nada, pero me entregó el sobre. Lo abrí despacio, saqué las copias de los documentos que había conseguido en el registro, más el mapa del padre que había decidido usar en ese momento, aún sabiendo que exponer el mapa significaba exponer la existencia de la comunidad. Pero era el momento, ya no había cómo contenerlo. Título de propiedad de hace más de 80 años, dije, levantando el primer documento a la luz de la luna. Confirma que el manantial y el jagüey están íntegramente dentro de los límites del rancho Arroyo Seco, trazados originalmente por el notario del distrito en una fecha anterior a la existencia de su propiedad. Ciriaco se quedó mirándome. Sus dos muchachos intercambiaron una mirada. «Y hay más», dijo Verónica, con su voz calmada y precisa. «Este mapa, dibujado por el padre Eusebio Cardoso de hace más de 100 años, fue registrado en el Archivo Diocesano de Hermosillo. Documenta la existencia de una comunidad de posesionarios con derechos históricos sobre el área del monte y del jagüey, anteriores a cualquier compra o registro formal de tierras en esta región. Mandé la foto del mapa a la universidad ayer. Ya está en los archivos institucionales. Aquel fue el golpe que necesitaba ver». Ciriaco se puso rojo, luego blanco. Luego su rostro se contrajo de una forma fea, la de quien se da cuenta de que el juego que armó durante meses acaba de ser deshecho en una noche. «Ustedes no saben en lo que se están metiendo», dijo en voz baja. «Sé exactamente», respondí. «Y si no sale de mi propiedad ahora mismo, voy a llamar al notario del distrito mañana por la mañana y a levantar una denuncia por invasión con testigos. Zacarías aquí es testigo. Verónica es testigo. Y tengo otros». El silencio duró unos buenos segundos. Un sapo croó en el jagüey. El viento pasó. Ciriaco agarró su sombrero de palma, se lo puso en la cabeza con una brusquedad que mostraba el tamaño de su coraje, e hizo un gesto a los muchachos para que guardaran el equipo. Se fue sin decir una palabra más, pasando a mi lado, sin mirarme. El sonido de sus pasos desapareciendo en la oscuridad fue una de las cosas más bonitas que escuché en mucho tiempo. Sí, pero la victoria de esa noche no fue gratis, y yo lo sabía. En los días siguientes, Ciriaco empezó a actuar por otro lado. Mandó un recado a través de un vecino del camino diciendo que iba a impugnar los linderos de la propiedad en el juzgado. Empezó a correr el chisme en el pueblo de que yo estaba escondiendo gente en el rancho y que la situación necesitaba una investigación. Habló con el hombre del registro, diciendo que los documentos que Verónica había copiado habían sido malinterpretados. Dejé que el hombre hablara, porque mientras él hablaba, Verónica y yo trabajábamos. Ella pasó 2 semanas enteras organizándolo todo, con el brazo enyesado y una terquedad que aprendí a respetar de verdad. Catalogó los documentos del padre, las copias del registro, las anotaciones que había hecho en las pláticas con don Belisario y con los otros trabajadores. Escribió un informe formal describiendo a la comunidad del monte como un grupo de interés histórico y cultural, con costumbres, prácticas medicinales y expresiones culturales únicas. Mandó el informe a la Universidad de Hermosillo con una solicitud de análisis. Mientras tanto, yo fui al pueblo a hablar con un abogado. No el abogado caro que está en la ciudad grande y que cobra por explicar lo que va a cobrar. Fui a buscar a un muchacho joven, hijo de gente de rancho que yo conocía desde hacía años, que se había recibido hacía poco
y había abierto un despacho chiquito en la calle del mercado. Se llamaba Aurelio, 28 años, con cara de quien todavía cree que las cosas correctas tienen una forma de ganar. Le conté todo. Le mostré los documentos. Se quedó en silencio un buen rato, leyendo con cuidado, y luego levantó los ojos hacia mí con una expresión que me dio alivio. Esto es sólido, don Arcadio. La documentación histórica combinada con el título original de la propiedad es fuerte. Va a costar trabajo, no le voy a mentir, pero tiene fundamento. ¿Cuánto tiempo? Para garantizar los derechos de la comunidad y bloquear cualquier intento de explotación comercial del manantial, meses, puede que se alargue más. Pero mientras el proceso corre, usted tiene el derecho de impedir cualquier acceso de terceros al Hawái. Regresé al rancho con un peso diferente. Todavía había mucho camino por delante, pero el suelo estaba firme bajo mis pies. Fue una tarde de domingo, casi 2 meses después de la primera vez que entré al monte, que Nazaria vino hasta el borde del patio por primera vez. No de noche, de día. Yo estaba en el porche cuando Zacarías vino a llamarme, con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de sorpresa y algo parecido a respeto mezclado con susto. Me levanté y fui con él. Al borde del patio, parada a la sombra del último mezquite antes de que empezara el monte, estaba Nazaria, con ella, Sinesio, y la niña del pelo rizado que me había llamado abuelo. Y detrás de ellos, en fila, más gente, hombres, mujeres, algunos viejos encorvados que nunca había visto, niños de varias edades. Eran más de los que esperaba, casi los 30 que Nazaria había mencionado. Se detuvieron al borde del patio. No entraron. Esperaron. Fui hacia ellos. Me paré frente a Nazaria. Tenía en las manos una jícara de barro con agua, clara como cristal de roca, del manantial del Hawái. Trajimos lo que la tierra da, dijo, para agradecer. Miré esa agua. Pensé en mi padre, que había hecho una promesa que yo ahora estaba intentando honrar. Pensé en Dalia, que encendía un quinqué cada noche por simple bondad y sin saberlo estaba manteniendo un lazo que yo ni sabía que existía. Pensé en Verónica, que había venido desde Hermosillo por una carta escrita a mano por una anciana que nunca había dejado el monte. Pensé en cómo la vida teje las cosas sin pedir permiso. La niña, que después supe que se llamaba Yolanda, salió de la fila y vino hacia mí con ese paso decidido de los niños que hacen las cosas por su cuenta. Se paró frente a mí. Sacó de su espalda una pequeña flor silvestre, amarilla, del tipo que nace entre las piedras del desierto después de la lluvia. Me la extendió con la mano abierta. Me agaché. Tomé la flor, y entonces, sin aviso, sin darme tiempo a prepararme, se me llenaron los ojos de lágrimas. No había llorado delante de nadie desde que Dalia se fue, pero allí, agachado a la altura de una niña de 5 años, que me miraba con una seriedad que los adultos pierden demasiado pronto, aquello que había contenido por 2 años salió a la superficie de golpe. No hice ruido. Solo dejé que la lágrima corriera. Yolanda no dijo nada. Solo puso su manita en mi mejilla, con la naturalidad de quien piensa que eso es lo más normal del mundo cuando alguien tiene el corazón pesado. Y quizás lo sea. En los meses que siguieron, la lucha con Ciriaco continuó. Él, efectivamente, presentó una impugnación de linderos en el juzgado del distrito, alegando que los documentos antiguos tenían una interpretación diferente a la que presentamos. Aurelio se encargó de rebatir punto por punto. El proceso fue lento, lleno de idas y vueltas, papeleo, fechas, aplazamientos. Hubo una semana en que me desperté cada día pensando que no iba a aguantar más el peso de aquello. En una de esas semanas difíciles, Verónica me encontró en la cocina por la mañana antes del café, con cara de quien tampoco había dormido bien. Nos sentamos los dos a la mesa sin hablar.
Tona trajo café con tortillas de harina y comimos en silencio un rato. Entonces ella dijo: «Sabe que esto se va a resolver, ¿verdad? No va a ser fácil y no va a ser rápido, pero se va a resolver». «¿Cómo lo sabe?», pensó por un segundo. «Porque la documentación es fuerte, Aurelio es bueno, y porque Nazaria esperó décadas. Si ella aguantó décadas, nosotros aguantamos meses». Aquello tuvo un sentido que me alivió algo por dentro. Verónica había enviado una solicitud formal a la Universidad de Hermosillo para que la comunidad fuera incluida en un programa de documentación cultural. No era una garantía de protección legal inmediata, pero era un registro, era un nombre, era una existencia reconocida en papel. Nazaria, cuando Verónica le explicó lo que eso significaba, se quedó quieta un rato, mirando al suelo con esos ojos profundos. Luego dijo algo que Verónica me repitió después y que yo escribí en un papel y guardé en el cajón de la cómoda. Por muchas generaciones existimos sin que nadie escribiera. Ahora alguien va a escribir, pero vamos a seguir existiendo igual, con escrito o sin él. Había una dignidad en eso que desarmaba cualquier respuesta. El giro en el proceso vino de donde menos lo esperaba. Don Belisario, 86 años, cuerpo doblado, piloncillo en la boca, fue llamado como testigo por Aurelio en una audiencia en el juzgado. Yo ni siquiera sabía que Aurelio lo había planeado. Me avisó 2 días antes, con la calma de quien guarda lo mejor para cuando haga más diferencia. Don Belisario fue al pueblo en una camioneta prestada por el vecino del camino que era de ley. Sentado en el asiento, con su sombrero de palma en el regazo y la expresión de quien va a cumplir con una obligación seria. En la audiencia, el juez le pidió que describiera lo que sabía sobre la ocupación histórica de la tierra. Don Belisario habló por 40 minutos, sin interrupción, con una memoria que avergonzaba a la de gente 30 años más joven. Describió acuerdos verbales entre mi padre y la comunidad del monte que databan de más de 40 años. Describió el manantial como un punto de uso compartido que nunca había sido disputado por nadie hasta que Ciriaco apareció con dinero en la mano. Describió las señales de brasa que la gente del monte usaba y que él mismo había visto de joven, como parte de una práctica que toda la región conocía, aunque no supiera nombrarla. Al final, el juez le preguntó si tenía algo que agregar. Don Belisario se puso el sombrero, miró al juez con esos ojos que ya han visto mucho y dijo: «La tierra no miente. Quien miente es el que intenta cambiar lo que la tierra ya dijo». El proceso se decidió unos días después. Los límites de la propiedad fueron confirmados como constaban en el título original. El manantial y el jagüey íntegramente dentro del rancho Arroyo Seco. La impugnación de Ciriaco, desestimada. Intentó apelar. Su abogado le dijo que no había fundamento suficiente. Ciriaco se quedó quieto después de eso, su coraje cerrándose por dentro como una herida que no tiene por dónde salir. El fin de semana, después de la decisión, pasó algo que no estaba en los planes de nadie. Nazaria mandó un recado con Sinesio pidiendo que fuera al claro el sábado por la mañana. Fui con Verónica, como siempre. Cuando llegamos, el claro estaba diferente. Había gente de todas las edades, las piedras del círculo decoradas con flores y ramas de mezquite, una pequeña fogata encendida en el centro, y sobre el fuego una olla de barro donde se cocinaba un caldo de hierbas que perfumaba el aire de una manera que nunca antes había sentido. Era una celebración, no extravagante, no ruidosa, sencilla y firme, como la gente que la hacía. Nazaria me llamó al centro del círculo. Nos quedamos los dos de frente. Se quitó del cuello un cordón de cuero con una pequeña piedra atada, gris con vetas blancas, del mismo tipo que las piedras del círculo. Esto era de su padre, dijo. Lo dejó aquí la última vez que vino. Dijo que un día su hijo vendría a buscarlo.
Tomé el cordón con ambas manos. La piedra era ligera, desgastada, con la forma ligeramente irregular de algo que ha pasado por muchas manos. Sentí el peso del tiempo en ella, el peso de mi padre, el peso de una promesa cumplida por un camino que ninguno de los dos podría haber imaginado. Me lo puse en el cuello. La piedra quedó sobre mi pecho, del lado del corazón. Verónica, fuera del círculo, tenía el cuaderno cerrado. En ese momento no estaba documentando nada. Solo estaba viendo, y su rostro tenía la expresión de quien presencia algo que no necesita registrar para guardarlo. Pero el mayor giro de todos todavía estaba por llegar. Yo no lo esperaba. Nadie lo esperaba. 2 semanas después de la celebración en el Claro, Verónica vino a buscarme al porche con una expresión que nunca le había visto. No era la emoción de un descubrimiento, no era la preocupación por un problema nuevo. Era una expresión que me costó nombrar y que cuando la nombré me desarmó por completo. Era la expresión de quien está a punto de decir algo que cambia la dirección de la vida. Se sentó en la silla junto a la mía. Se quedó mirando el horizonte un rato. Luego dijo: recibí una respuesta de la universidad sobre la solicitud de documentación de la comunidad. Y la aprobaron. Van a mandar un equipo el próximo semestre. Van a registrar todo: los cantos del ritual, los remedios, la historia oral, la arquitectura de las casas, el código del fuego. Se va a publicar. Va a tener nombre, va a tener registro, va a tener protección institucional. Aquello era una buena noticia, pero me di cuenta de que no era lo que le había puesto esa cara. «Hay más», dije. Se giró hacia mí. Respiró hondo. Me ofrecieron una plaza fija en la universidad, investigadora permanente de folclore y culturas populares de Sonora. Es lo que he querido desde hace años. Es la vacante que intenté conseguir durante mucho tiempo y que nunca se abrió. Se abrió ahora. Se abrió ahora. Se quedó en silencio un segundo. Pero la plaza es en Hermosillo. Tendría que irme. El silencio que vino después fue diferente a los otros silencios que habíamos tenido. Tenía un peso específico, el peso de 2 personas que han pasado meses compartiendo el mismo suelo, el mismo café, el mismo miedo, la misma victoria, y que de repente se dan cuenta de que eso tiene una fecha de término. «¿Te vas a ir?», dije. No era una pregunta. «Me voy a ir», dijo. «Pero antes de irme, necesito decirte algo». Me miró de frente. «Cuando llegué aquí, vine buscando una historia que documentar, un dato de folclore, una investigación. Me voy de aquí con la mejor investigación de mi vida, pero también me voy con algo que no estaba en mis planes y que todavía no sé muy bien cómo nombrar». No dije nada, la dejé terminar. «Este lugar, esta gente, usted», se detuvo. Yo no sabía que necesitaba todo esto hasta que estuve en medio de ello. Me quedé mirando el horizonte. El sol estaba bajando, esa luz naranja del final del día que el desierto guarda como una pintura. «¿Vas a volver?», pregunté. «Sí», dijo sin dudar. «Voy a volver para trabajar con el equipo, para ver crecer a Yolanda, para tomar café con Zacarías, para ver a don Belisario mientras todavía esté aquí para contar historias». Una pausa. «Y para verlo a usted». Aquello lo guardé en el pecho sin responder con palabras, pero ella vio en mi rostro lo que sentía, porque es difícil esconderlo cuando ya has pasado por mucho junto a alguien. Verónica se fue un martes por la mañana, en una van, con la mochila en la espalda y la cámara vieja en el cuello, de la misma manera en que había llegado, solo que esta vez con el brazo curado y el cuaderno lleno. Tona le hizo un pan de elote que le encantaba. Zacarías se quitó el sombrero y lo sostuvo en la mano todo el tiempo, cosa que solo hacía en situaciones formales. Don Belisario no vino, andaba mal de las rodillas, pero mandó a decir que era una mujer derecha y de palabra, que en su vocabulario era el mayor elogio que existía.
Yolanda corrió hacia ella en la tranquera y se le abrazó a la pierna sin avisar. Verónica se agachó, abrazó a la niña y se quedó un rato así con la cabeza baja, sin hablar. Cuando se levantó, tenía los ojos húmedos, pero el rostro estaba firme. Me miró. «Cuide ese quinqué, Arcadio». Sonreí. La primera vez que sonreía de verdad en mucho tiempo. «Permanece encendido cada noche», dije. Se fue. En los meses siguientes, el rancho fue cambiando despacio, como cambian las cosas cuando son verdaderas, sin prisa, sin ruido, pero de una forma que cuando miras hacia atrás ya no reconoces el punto de partida. El equipo de la universidad llegó, como lo prometido. Eran 5 investigadores jóvenes, llenos de energía y respeto, que pasaron semanas yendo y viniendo del Claro con equipos de grabación y cámaras buenas, a diferencia de la cámara vieja de Verónica que se quedaba sin batería en el momento equivocado. Nazaria los recibió con la misma calma con que recibía todo, probándolos primero, abriéndose despacio. Pero con el tiempo se fue abriendo, y lo que contó fue llenando horas de grabación con una riqueza que los investigadores no ocultaban su admiración. El ritual de ese enero fue el primero que la comunidad celebró con gente de fuera presente. No mucha gente. Solo yo, Zacarías, Tona, Aurelio, que vino a propósito, y Verónica, que cumplió su promesa y regresó para ello. Nos quedamos al borde del Claro mientras los cantos subían en la noche fría de enero, con esa cadencia diferente a todo lo que yo había oído. Las voces de los viejos y los niños, mezcladas en un sonido que parecía tener más años que cualquiera de nosotros. Yolanda bailó en medio del círculo con una seriedad cómica de quien se está tomando muy en serio algo que todavía no entiende del todo, pero que sabe que es importante. Me quedé mirándola y pensé, no por primera vez, que esa niña cargaba en sus ojos grandes y curiosos un valor que la mayoría de los adultos pierde en el camino. Siriaco desapareció de la región unos meses después. Vendió el rancho El Pozo Hondo a un ganadero de fuera y se fue a la ciudad diciendo que estaba cansado del campo. Nadie lo extrañó. La tierra se quedó, como siempre se queda. Aurelio, con la documentación histórica y el informe de la universidad, logró registrar formalmente el área del monte como patrimonio natural y cultural de uso comunitario, vinculado al rancho Arroyo Seco, pero con derechos de uso garantizados a la comunidad de forma permanente. Fue un proceso largo, burocrático, lleno de papel y paciencia. Pero el día que salió el registro, Aurelio me llamó desde el juzgado con la voz diferente, con ese tipo de alegría que uno siente cuando cree en algo y ese algo sucede. Recibí la noticia sentado en el porche, el teléfono viejo en la oreja, y me quedé tan quieto que Tona, que estaba barriendo el pasillo, dejó de barrer y me preguntó si estaba todo bien. Sí, dije, está mejor que bien. Hay una cosa que aprendí en todo este tiempo, que no aprendí en ningún libro porque nunca fui muy de libros. Aprendí de la manera en que la gente del desierto aprende la mayoría de las cosas, viviendo. Aprendí que la soledad que cargaba desde que Dalia se fue no era falta de gente, era falta de propósito, era falta de sentir que yo todavía era parte de algo más grande que el perímetro de mi cerco. Y que cuando uno encuentra ese propósito, cuando aparece de la forma más inesperada posible, a veces a la luz de 2 ojos rojos en la oscuridad, a veces en la forma de una investigadora con una cámara vieja en la tranquera, a veces en un mapa de un cura olvidado en una caja, llena el vacío de una manera que uno ya no esperaba sentir. Aprendí que mi padre era un hombre más complejo de lo que pensaba, que cargó una promesa en silencio durante décadas porque creía que era la forma correcta de honrarla. Yo lo habría hecho diferente, lo habría contado, pero yo no era él, y él no estaba equivocado, solo era diferente a mí.
Y aprender a respetar esa diferencia, incluso después de que él ya no estaba para oírlo, fue una de las cosas más difíciles e importantes que he hecho. Aprendí que la tierra tiene su propia memoria. Guarda lo que se hizo en ella, lo que se prometió sobre ella, lo que se enterró dentro de ella, y que a veces, cuando es el momento adecuado, deja salir a la superficie lo que necesitaba salir. Hoy es viernes de luna nueva. Lo sé porque hace un año que me desperté en aquella madrugada con el corazón en la garganta y fui a ver por qué los animales habían dejado de hacer ruido. Un año desde los ojos rojos. Un año desde que el rancho dejó de ser solo mío. La noche está quieta. El viento pasa tibio sobre el desierto, ese viento de fin de invierno que huele a tierra mojada aunque no haya llovido. Los grillos están todos en su puesto. El sapo del jagüey también, y allá lejos, en el monte de los fondos, una luz débil que no es de la luna parpadea 2 veces rápido y una vez largo. 2 cortos, 1 largo. Me levanté del banco del porche, fui a la ventana del pasillo y encendí el quinqué. La llama prendió a la primera, ese color de miel derramada que a Dalia siempre le gustaba mirar. Puse el quinqué en la ventana, en su lugar de siempre, y volví al porche. Allá en el monte, la luz parpadeó de nuevo. Esta vez era diferente. 3 veces largas, seguidas. No era el código de auxilio, era otro. Uno que Nazaria me había enseñado una tarde en el claro, semanas atrás, con la calma de quien está pasando algo que cargó demasiado tiempo sola. 3 largos significa estamos bien. Me senté de nuevo en la silla de Dalia, la piedra de mi padre en el pecho, la flor amarilla de Yolanda seca en un marco dentro de la casa, y dejé que el quinqué iluminara la noche, no para guiar a quien llegara tarde por el camino, como hacía Dalia, no para responder a una señal sin saber, como hice durante años, sino para decir, a propósito, con el corazón entero, lo que mi padre prometió y lo que yo ahora entendía, que la tierra está en paz y que seguirá en paz mientras haya alguien para encender la luz.